Amigos, aquí les traigo un nuevo ejemplo de transferencia de calor en el cual vamos a combinar dos formas de transferencia de calor, las cuales son conducción y convección. Entonces el ejercicio nos dice que consideremos una ventana de vidrio de 0,8 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Aquí ya podemos saber que podemos sacar el área, ¿okay? Porque en este caso la ventana es rectangular con un espesor de 8 milímetros y una conductividad térmica K de 0.78 watts sobre metro por grado Celsius. Entonces nos piden determinar la razón estacionaria de transferencia de calor a través de la ventana de vidrio y la temperatura de su superficie interior por un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados centígrados. ¿Ok? Entonces podemos ver que aquí está la temperatura interior, que en este caso es la temperatura del cuarto. ¿Ok? La temperatura del cuarto le está cediendo calor a la ventana, la cual genera una temperatura superficial de la ventana T sub 1. ¿Ok? Y que nos dice, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 10 grados centígrados Celsius. O sea que esta temperatura que vemos acá es de menos 10 grados Celsius, la temperatura exterior, o sea, sería afuera del cuarto. ¿Ok? Entonces nos dice que tomemos dos coeficientes de transferencia de calor, ¿ok? O sea, los dos coeficientes de película. Para la temperatura interior del cuarto vamos a tomar 10 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, y el coeficiente de película de la temperatura exterior va a ser 40 watts sobre metro cuadrado por Celsius. ¿Ok? Entonces vamos a realizar el ejercicio. Entonces nos piden la razón estacionaria de transferencia de calor. ¿Por qué le llaman razón estacionaria a la transferencia de calor? Porque en este caso el cuarto, la temperatura interior del cuarto le está dando calor a la ventana, y en el interior de esta ventana no hay acumulación de calor y no hay desprendimiento de calor en su interior. Por ese motivo se le llama transferencia de calor estacionaria. ¿Ok? Entonces podemos decir que la transferencia de calor, en este caso, para resolver este ejercicio lo vamos a hacer por medio de resistencias. Entonces tenemos una temperatura interior del cuarto, entonces que la llamé T sub 1, y tenemos una resistencia por convección, que la cual es la que está impidiendo que se transfiera calor hacia la ventana, hacia la superficie de la ventana, y tenemos una temperatura T sub 1, la cual adquiere calor. ¿Ok? T sub 1. Aquí tenemos una transferencia de calor, en este caso ya es transferencia de calor por conducción. Entonces tenemos una resistencia por conducción, que en este caso es de vidrio, y llegamos a una temperatura superficial exterior T sub 2. Esa temperatura superficial T sub 2 está cediendo calor a la temperatura exterior de menos 10 grados Celsius. ¿Ok? Entonces tenemos este circuito. Entonces la razón de transferencia de calor es igual a la temperatura interior del cuarto, ¿ok? Menos la temperatura exterior. La temperatura interior la llamé TC1, que en este caso es 20 grados Celsius, y la temperatura exterior es menos 10 grados Celsius, sobre la sumatoria de las resistencias, sea por convección o por conducción, que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular las resistencias. Entonces,
vamos a iniciar desde esta parte. Aquí tenemos una resistencia por convección. La resistencia por convección, en este caso lo llamé resistencia por convección en 1, es igual o está dada por 1 sobre el coeficiente de película por el área, ¿ok? Entonces aquí simplemente reemplazamos datos 1 sobre el coeficiente de película en 1, o sea el coeficiente de película de la temperatura interior, que en este caso nos lo dio en el ejercicio, que dice H1, que es coeficiente de película, que es igual a 10 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Entonces aquí podemos ver que lo reemplazamos por el área, que tomamos el ancho y la altura y lo multiplicamos. Entonces sería 0,8 metros por 1,5, nos da 1,2 metros cuadrados. Lo reemplazamos y nos da una resistencia por convección de 0.08333 Celsius sobre watts, ¿ok? Entonces ya hallamos la primera resistencia. Entonces vamos aquí, tenemos otra resistencia, pero fíjense bien que esta resistencia está haciendo por conducción, ¿ok? Está evitando que haya conducción, ¿ok? Entonces la resistencia por conducción está dada por el espesor de la ventana sobre la conductividad térmica por el área. La conductividad térmica en este caso del material, que es de vidrio. Entonces tenemos un espesor, el espesor de la ventana está dado por 0.08 metros sobre, ok, sobre K, que en este caso aquí no lo dan, que es conductividad térmica, que es 0,78 watts sobre metro, ok. Entonces 0.78 watts sobre metro por el área, que es 1,2 metros cuadrados, nos da una resistencia por conducción de 0.00855 grados Celsius sobre watts. Listo, entonces ya hallamos esta resistencia y ya hallamos esta resistencia. Ahora nos falta hallar la resistencia que está siendo ejercida en este instante. Aquí esta resistencia, que en este caso aquí es por convección, ya que le está dando calor a la temperatura exterior, o sea al ambiente, ok. Entonces tenemos otra resistencia por convección en 2, que es igual a 1 sobre el coeficiente de película de la temperatura exterior, ok, por el área. Entonces tenemos un coeficiente de película de la temperatura exterior, ok. Entonces vamos a ver qué coeficiente de película tenemos en la temperatura exterior, que es de 40 watts sobre metro cuadrado. Aquí tuve una equivocación, que es 40 watts sobre metro cuadrado. Entonces nos da una resistencia por convección de 0.02083 grados Celsius sobre watts, ok. Entonces ya teniendo las resistencias calculadas, entonces simplemente vamos a reemplazar. Entonces tenemos que la razón de transferencia de calor es igual a la temperatura interior del cuarto menos la temperatura exterior del cuarto. Entonces vamos a ver temperatura interior 20 grados Celsius menos de la fórmula menos 10 grados Celsius de la temperatura exterior, ok. Entonces aquí me daría menos por menos, me da más y me daría 30 grados Celsius sobre la sumatoria de la resistencia. Entonces sumamos todas estas resistencias y nos da una razón de transferencia de calor de 266 watts, ok. Entonces esta sería la respuesta del punto 1. Ahora vamos a resolver el punto 2. ¿Qué nos dice el punto 2? Nos dice calcular la razón
la razón de transferencia y la temperatura de superficie interior. Entonces nos están pidiendo qué tanta temperatura vamos a tener aquí con esta temperatura interior del cuarto, o sea, qué temperatura superficial de la ventana interna. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto está dado por la resistencia por convección. Ok, entonces tenemos la temperatura interior, tenemos la resistencia por convección y no tenemos la temperatura superficial interior. Entonces, sabiendo eso, podemos decir que la razón de transferencia de calor en este tramo es igual a la temperatura interior del cuarto menos la temperatura superficial de la ventana sobre la resistencia por convección que tenemos aquí. Entonces, como ya tenemos la razón de transferencia de calor, entonces vamos a reemplazar los datos que ya tenemos y vamos a despejar T1, que es la temperatura superficial, la temperatura superficial de la ventana. Entonces tenemos a Q, que vamos a despejar. Entonces tengo esta resistencia, la paso a multiplicar, tengo esta T1, que ya la tenemos, la temperatura del cuarto. Entonces la estamos sumando, la paso a restar, igual a menos T1, aplicando signos. Entonces me queda que T1 me queda positivo. Aquí en este caso me queda negativo, ya que al aplicar signos me cambian los signos. Igual a T1. Entonces aquí deben realizar bien el despeje. Entonces aquí simplemente reemplazamos, digo T1, que es 20, que es la temperatura interior, menos la razón de transferencia de calor multiplicada por la resistencia por convección que tenemos, igual a la temperatura superficial de la ventana. Entonces aquí reemplazamos 220 menos, el menos que involucró a esta ecuación. Entonces 260 por la resistencia por convección en 1, que en este caso nos dio 0.08333. Lo reemplazamos ahí, igual a T1. Entonces T1 nos da igual a menos 2.2 grados Celsius. Entonces, ¿qué nos quiere decir este análisis? Que a esta temperatura en el cuarto la ventana se va a empañar, ya que no va a recibir el suficiente calor. Bueno, pues espero hayan entendido. Si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios. Y si quieren muchos más videos como estos, suscríbanse a mi canal y dejen pulgar arriba. Bueno, muchas gracias.